La Yakayanikpi les saludo con la paz del Señor. Una vez más estamos aquí, Naina P, Naina Naak. Le agradecemos al Señor de poder transmitir, la verdad que me siento muy ya, contento, Samaxiguiñe, Naina Nape, de poder estar nuevamente acá, de transmitir en vivo como todos los miércoles para dejar la poderosa palabra de Dios. La verdad que Hanachi que Yakayanikpi, o Naira Harviragaki 20, Nanak 20 y en agosto y 2025. Les saludamos con las paz del Señor, hermano, a cada uno de ustedes. Muy un privilegio de poder estar acá. Hoy, esta noche, vamos a meternos de lleno ya con la palabra de Dios, Isaías 61, versículo 1. Vamos a escudriñar qué es lo que trata de decirnos esa poderosa palabra, a ver qué nos enseña, qué trata de exhortar. La verdad que muy contentos, hermanos, de poder estar nuevamente. Les saludo a aquellos que van a escuchar esta grabación en vivo a través de la plataforma de Facebook. Eliazar Luis García se llama, aquellos por ahí que no tienen o sea, si tienen Facebook, si se quieren mandar la solicitud, repito, Eliazar Luis García. Ahí van a encontrar. También que si se pueden inscribirse también en YouTube, en la plataforma también YouTube, en mi nombre también está ahí, Eleazar Luis García. Ahí están también todas las grabaciones que hicimos nosotros. Y cómo no olvidar también FM Nuevo Amanecer, conducida por la hermana Mónica Alfonso. La verdad que toda esta semana, la semana pasada, pasaron muchas cosas, bendecido eternamente, agradecer a Dios una vez más por permitirnos estar acá. Le voy a pasar a mi esposa para que Naina Nape ella se pueda presentar. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Tan solo bendiciones, hermano, en este día. Agradecida a Dios porque podemos estar una vez más en este lugar. Tal vez estos días que no pudimos estar era porque estábamos en la iglesia a la que pertenecemos, la Iglesia Evangélica Unida. Está haciendo cultos especiales a partir de los días miércoles a domingo. Hoy no iba a haber culto, entonces aprovechamos el tiempo con mi esposo de poder salir nuevamente a través de esta red social para hablar de la palabra de Dios, para animarnos los unos a los otros, para decir que hay un Dios vivo, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que nos fortalece en todo momento. Hermanos, este tiempo en el que estuvimos haciendo los cultos especiales fueron días de mucha bendición en mi familia. Doy gracias a Dios porque dice que la oración del justo vale mucho, y es así, hermanos, cuando tenemos nuestra confianza plena en Dios, la oración vale mucho. Y Dios conoce cada necesidad, Dios conoce cada anhelo de cada corazón, pero Él hace todo a su tiempo. Pero nosotros debemos tan solo perseverar en oración, en buscar a Dios, tan solo agradecida, hermano, agradecida a este Dios al cual servimos, al cual alabamos y adoramos. Así como decía mi esposo, en esta noche vamos a estar leyendo en el pasaje de Isaías, en Isaías capítulo 61, en el versículo 1, que es un pasaje que se estuvo leyendo en la iglesia, en uno de estos cultos especiales. Se leyó sobre la vida del profeta Isaías. Tan solo es una carta de aliento, de ánimo para los hijos de Dios. Tan solo vamos a estar haciendo una oración y luego estaremos comenzando, hermano. Te damos gracias, mi Dios, por este día, Padre Santo, que tú has preparado. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces, Señor, en cada uno de tus hijos. Te pedimos, Padre, que en este día, Señor, tú estés obrando en cada corazón, sobre aquellos hermanos que están, Señor, mirando, Padre mío, en este día,
Que llegue tu gracia, Padre Santo, y a aquellos hermanos que estarán oyendo, Señor Jesús, a través de las radios, Señor, de mi hermana Mónica Alfonso. Tan solo te pedimos, Señor, que seas tú tocando cada corazón. Tu palabra nos dice, Señor, que debemos levantarnos, que debemos orar los unos a los otros. Tu palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo en el cual estamos viviendo, Padre Santo, a dejar tu palabra, Señor, en cada corazón, en cada vida, mi Dios. Te damos gracias, Jesús, aleluya. Y que seas tú, Padre mío, obrando en este día, Jesús. Amén, Padre Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos. La verdad que, repito nuevamente, muy contento de poder estar acá nuevamente. Eh, lo que venía comentando un poco mi esposa también, sí, estuvimos trabajando en la Iglesia Evangélica Unida, donde nosotros congregamos, estuvimos trabajando. Hoy se iba a iniciar nuevamente los cultos, iban a retomar hoy nuevamente los días miércoles, pero sacó un comunicado el presidente de los jóvenes que este día lo iban a ocupar para poder solucionar el tema del sonido. Eso es lo que nos habían anunciado a nosotros. El problema es lo que se está pasando hoy en la iglesia, es el sonido, así que hoy lo iban a tratar de solucionar. Iban a empezar mañana, jueves. Así que yo contento, agradecido a Dios porque estuvimos predicando, estuvimos escudriñando la palabra de Dios. También comentarle un poquito que todavía yo no tengo, ¿cómo se dice? Un ministerio, ¿no es cierto? No tengo todavía un ministerio, no tengo un cargo dentro de la iglesia, pero eh, según, ¿no es cierto? El don que le da a cada uno Dios, ¿no es cierto? Y a mí me ha puesto para poder predicar la palabra de Dios y me han dado en ocasiones para poder dar el mensaje. Y estoy muy agradecido a Dios. Nosotros no siempre repetimos en la iglesia de que es un aprendizaje, una escuela donde estamos aprendiendo el 100% de la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a la iglesia justamente a alimentarnos de su palabra y a retener, como siempre dice la palabra, que tenemos que retener la palabra de Dios. Y es un privilegio poder escudriñarla, poder aprender de los testimonios de cada hermano que congregan con nosotros. Sabemos que hay muchas situaciones, hay mucha, no sé si es el término demanda, pero hay muchas necesidades espirituales, mucho fracaso, se ve mucho fracaso, pero estamos ahí haciendo el gran trabajo de herramientas, como dice en su palabra, somos herramientas para poder exhortar a cada uno de la congregación. Hay una cosa también que quiero remarcar, que nos estamos preparando para poder salir afuera, para poder predicar. Y o sea, nos estamos empapando de la palabra de Dios y aprendiendo con poder y fuego para poder discernir. Somos muy conscientes, hermano, nosotros. Una cosa escasea la palabra. Eso somos muy conscientes. Hoy en este tiempo está escaseando la palabra y es muy preocupante, muy preocupante. Y también, eh, eh, también remarco esto y compartirlo con ustedes, que estamos nosotros al frente ahora. Nosotros estamos al frente de todas las situaciones, ya no somos esos niños. ¿Se acuerda que eso cuando éramos jóvenes nosotros siempre estábamos sujetos a los ancianos, a los predicadores, a los maestros de la palabra, ¿no es cierto? Eh, siempre estuvimos sujetos y ese es el momento. Nosotros dijimos, es el momento donde nosotros y ustedes que está del otro lado se anime también a salir, porque ya no tenemos 20, 25, 30 años,
sino que ya somos conscientes de qué edad tenemos y tenemos que salir al frente y ponernos al frente de estas situaciones. ¿Pruebas? ¿Guerras espirituales? Por supuesto que sí. Ustedes conscientes de lo que va a ocurrir o de lo que está pasando. Fíjese nomás que está ocurriendo con el tema de los sonidos en la iglesia. No, no es casualidad esto, porque el enemigo actúa de esa manera y trata de cerrar o taparnos la boca de cualquier otra forma. Pero, pero nosotros como aprendemos y queremos aprender todos los días y alimentarnos de su palabra, estamos acá. Por eso aprovechamos con mi esposa y digo, bueno, si no se va a hacer el miércoles, entonces hoy si no se va a hacer, vamos a tratar de salir al aire nuevamente, como solíamos salir, para poder predicar, ¿no es cierto? Y aprender, porque también nosotros aprendemos mucho con equivocaciones. Yo estuve predicando creo que dos veces, si no mal recuerdo, y sí se ven esas equivocaciones, por supuesto que sí, pero porque estamos aprendiendo a predicar, vamos a equivocarnos, sí, pero eso no nos quita que nos vamos a aprender a predicar la palabra de Dios y dejar todo en las manos de Dios para que nosotros sigamos. La verdad que es una semana anterior, la semana esta también hicimos también el Día del Niño también. La verdad que fue de muchas bendiciones. Mis hijos, hermanos, mi esposa más que nada se puso al frente y le preparó para que digan unos versículos bíblicos. Mi hijo Elías y mi hija Sara también para que ellos puedan decir un versículo. Y yo hablando con ellos le dije, quizás ahora no van a entender este mensaje, esta poderosa palabra, pero porque eso debemos hacer, que hacerle entender que no es solamente una palabra que deben tener en la memoria, sino que debemos enseñar que son palabras vivas, que con esa nos fortalece a nosotros. Ellos quizás ahora en su niñez, ¿no es cierto?, en su preadolescencia, quizás pueda, difícil poder comprender, pero al tiempo, ¿no es cierto?, ellos van a entender eso. Yo declaro acá, me manifiesto delante de ustedes, yo en las predicaciones siempre, e incluso con mi esposa, les decía yo que me gustaría ver a mis hijos crecer, me gustaría ver a mis hijos formados, ¿no es cierto?, establecidos dentro de la sociedad y que sean alguien, ¿no es cierto?, que sea alguien útil dentro de la sociedad, y ese es mi gran anhelo. Yo le pido a Dios todos los días para que Él me dé fuerza para poder seguir adelante, para poder ver crecer a mis hijos y que ellos también puedan vernos a nosotros el día de mañana, ¿sabes?, cumpliendo con la palabra de Dios. Amén. Muy bien, aclarado todo esto, hermano, de lo que veníamos trabajando, ¿no es cierto? Vamos a compartir Isaías justamente y 61. La verdad que Isaías fue un Isaías, ¿no? Eso fue un gran profeta, hermanos. Muchos sabrán que de lo que hizo Isaías, y es uno de los grandes profetas, que podemos encontrar. El título, vamos a empezar, el título de... también, no, perdón, no me quiero olvidar también que Abel Fleita también estuvo con nosotros esa semana, la había invitado para poder traer un mensaje también, estuvo hablando de José, la verdad que la vida de José también estuvo muy en forma de aprendizaje, la verdad que nos deja muchas enseñanzas José. Estuvo Abel con su esposa y su beba. Saben que Abel Fleita tiene un gran testimonio y lo había invitado yo. Si Dios permite, este viernes va a estar Ezequiel Flores, un profeta que va a compartir con nosotros en la iglesia. Y si se quiere, el que va a ver este mensaje, el que quiere escuchar, vamos a tratar de transmitir, si Dios permite, también en vivo ahí. Con mi esposa creo que hicimos eso, la transmisión en vivo, cuando ella también estuvo predicando. En uno de los videos también se ve acá en el Facebook. Lo había subido también en la plataforma de YouTube.
el mensaje de Dios. Y así vamos a seguir trabajando, hermano, tratar de que no quede solamente en cuatro paredes de la palabra de Dios, ¿entiende? Sino que compartirlo con cada uno de ustedes para que se sientan cómodos. Ya excusa no se puede tener. Escucha la palabra de Dios. Hoy en día no se puede tener excusa para no escuchar la poderosa palabra de Dios, y esa es la forma que nosotros queremos ser herramientas justamente para que ustedes del otro lado puedan entender y aprender juntamente con nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, así como decía mi esposo, agradecer por la vida de mi primo Abel Fleitas, que también estuvo predicando en unos de esos cultos especiales en la iglesia. Y como decimos, Dios es el que transforma, para Dios no hay cosa imposible, tan solo hay que creer. Abel tiene un hermoso testimonio en su vida, cómo Dios les rescató de las tinieblas, de esa oscuridad del mundo, y le mostró el camino perfecto, y ahora él está predicando, tiene su familia. Tan solo orar por estos jóvenes predicadores, evangelistas, que Dios siga usando la vida de ellos, y tan solo agradecer a Mónica Alfonso. Damos gracias por la vida de ella, por la vida de su familia, y cómo no dar gracias a Dios. En este tiempo Dios está mostrando su misericordia, su amor hacia la vida de sus hijos. El claro ejemplo es la hermana Mónica Alfonso, una hermana por la cual muchos estuvieron orando, donde la ciencia, tal vez el hombre común, daba pocos días de vida. Pero para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la esperanza hasta lo último. Y Dios está haciendo la obra en esta hermana. Y estuvimos viendo el estado, estuvimos viendo que la hermana estuvo predicando, dando testimonio. Y es eso, hermano, dar testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Por algo dice la palabra que Dios desde el vientre de nuestra madre nos escogió. Le escuchaba a mi esposo y él decía que debemos levantarnos, pero es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios que nos dice que debemos de levantarnos, no nuestro tiempo, el tiempo de Dios. Dice que los tiempos y los planes de Dios son perfectos. Y en este tiempo Dios nos está levantando para que vayamos y prediquemos las buenas nuevas, como dice en el versículo. En Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando uno empieza a meditar la vida del profeta Isaías, uno tiene que escudriñar, buscar. Y algo que siempre decimos es cómo Dios amó a este pueblo, porque siempre tenía que levantar a alguien. Siempre levantaba a alguien para que guíe a los hijos de Dios. A pesar de que el pueblo era un pueblo que hablaba, murmuraba, se quejaba, pero Dios estaba ahí. Siempre sus ojos estaban puestos sobre la vida de sus hijos. Y dice que en este tiempo Él levantó a Isaías, al profeta Isaías. Y uno escudriñando la palabra dice que tenía 20 años cuando comenzó con este ministerio, con esta profecía, con esto que Dios le había dado. Y hablábamos y decíamos cuán difícil fue lo que le tocó
pasar, porque con tan solo 20 años él tenía que ir y hablar a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que estaba yendo tras dioses, que no era este Dios. Pero Dios escogió a este profeta. Y la palabra dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Señor escogió a este profeta para que vaya con esa visión de proclamar, de decir lo que iba a pasar, de abrir los ojos de aquellos que estaban yendo por otro camino. Y él decía que iba a venir el Mesías, el que iba a salvar al pueblo, a los hijos de Dios. Y en este tiempo el Señor nos dice a cada uno de nosotros que debemos levantarnos, que debemos ir y predicar las buenas nuevas, que debemos llevar la palabra de Dios a todo aquel que necesita, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que ya no tienen fuerzas para seguir adelante, pero Dios dice que hay que confiar en Él, que Él iba a mandar a su Hijo a curar, a vendar aquellas heridas. Y en este tiempo, hermanos, debemos aprovechar este tiempo para hablar de la palabra de Dios, avivar ese don, ese talento que Dios puso un día en cada uno de nosotros. A cada uno el Señor nos dio un talento diferente, pero el Espíritu es el mismo, dice la palabra. Si Dios le ha dado un don de cantar, cante, hermanos. Si le dio un don de orar, ore. Un don de predicar y predique las buenas nuevas. La palabra dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y en este tiempo, como hoy decía mi esposo, ¿cuántos están quebrantados? ¿Cuántos están lejos de Dios? Un día conocieron a Dios, pero se fueron tras dioses ajenos. Fueron detrás de los vicios, de los placeres de este mundo. La palabra dice que todas las cosas de esta tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre, hermanos. Todas las cosas de esta tierra pasarán, dice. Pero las cosas de Dios permanecen para siempre. El amor de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. La verdad que deberíamos escudriñar sobre la vida de quién fue Isaías. Y el gran trabajo que él debía hacer, ¿no es cierto? Y la gran responsabilidad de que Dios le ha llamado. Acá fue un mandato nuevamente sobre un profeta, un joven que tenía que ponerse al frente. Yo estuve comentando un poquito esto de que en Isaías al principio menciona a su padre, Isaías,
¿Por qué menciona a su padre? Porque era un sacerdote muy importante, ese, el padre de Isaías. Eso para que lo escudriñen después o para que sepan quién fue el padre de Isaías. Entonces, Dios estaba muy enojado con este pueblo en ese tiempo. Estaba muy enojado por toda la blasfemia, por todo el mal comportamiento que tenía el pueblo de Israel. Y Isaías tenía que tomar las riendas sobre este pueblo. Dios estaba muy enojado, que decía muchas cosas, muchas barbaridades, decía, estaba muy enojado, que le había entregado para que este pueblo impío, por decirlo así, puedan escuchar nuevamente la palabra de Dios. Isaías, para tener un punto de aprendizaje también, Isaías menciona sobre la enfermedad de Ezequías. Eso es muy conocido, ese pasaje. Y también menciona mucho sobre la llegada del rey, ¿no es cierto?, que es mencionado acá, que es Jesús, ¿no es cierto? Así que Isaías fue un profeta que dijo muchas cosas sobre la llegada de Jesús a este mundo, y lo tomaron por muy poco esta palabra. Y Jesús en el Nuevo Testamento menciona varias veces, no sé cuánto es la cantidad de veces que menciona a Isaías Jesús mismo, ¿no es cierto? Porque él era que iba a profetizar, ¿no es cierto?, la llegada del Rey y Señor de señores, ni más menos de que Jesús. A ver, esta palabra debemos entender una cosa, hermano, de que Isaías es como usted y como yo. Afirmar una cosa de las equivocaciones que están haciendo nuestros hermanos. Es un gran rol que nosotros debemos tomar eso nosotros para guiar cuál es el camino correcto que deben tomar nuestros hermanos, nuestra congregación. Ese es el rol que nosotros debemos tomar en esta parte. Isaías nos enseña a nosotros que debemos ir por el buen camino. ¿Por qué? Porque hay hermanos, congregaciones, líderes, un montón de que se sujetan en el Evangelio, piensan que están yendo por el buen camino y están haciendo todo lo contrario. Por eso Isaías, hermano, así como usted, como yo, debemos cargar ese peso y decir cómo son las cosas, cómo debemos tener ese rol, ¿no es cierto?, de anunciar las nuevas buenas, como dice su palabra, y cuál es el camino correcto. Acá hay una contradicción de que siempre discutimos con mi esposa, es que a veces hay dos cosas que ella saca en esto. Siempre lo discutimos este tema también, porque cuando la palabra de Dios nos enseña y cuál es la correcta y cuál es la... Ella dice, una cosa dice, a veces nosotros debemos ser muy cuidadosos con la palabra de Dios, porque hay hermanos que todavía son, ¿cómo es la palabra? Inmaduro espiritualmente. Esa es la inmadurez espiritual que tiene. Quizás usted conoce algo. Yo sé que cuando menciono esto usted está pensando en alguien quien tiene inmadurez espiritual. Entonces mi esposa dice esto: tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, porque le va a doler y esa persona se va a ir de la iglesia, no va a volver y no va a querer participar más por tus palabras, o por la palabra, o por la exhortación que quieres dar.
Esa es una cosa de que ella menciona en esto, y entonces nosotros de este lado, yo me pregunto, ¿cómo entonces? Pero si yo me callo también, soy, soy cómplice de eso. Porque a veces nuestros líderes, personas así como, en general quiero hablar en estas cuestiones, dicen, déjale nomás, tenés que callarte nomás. Déjale que siga su camino nomás. Y no es así, tenemos que plantear la situación. Una o dos o tres veces le plantea la situación de que no es así, de que es así, de tener que hacer así. Si una vez que no comprende, ¿eh? Es entrar, digamos, en oración y decir, bueno, Dios, encárgate de esta persona porque está yendo por el mal camino. Y Dios se va a encargar seguramente. Entonces tenemos que tener esas cualidades y retener, ¿no es cierto?, de que no es un daño. Eso quiero que se entienda, hermano. Si usted está exhortando al pueblo o porque muchos lo interpretan, entre comillas, retándole, ¿no es cierto?, por el mal comportamiento de cada persona dentro de la congregación. ¿eh? Retenga la palabra, es para su bien. La Biblia nos enseña a nosotros que no debemos tropezar a ningún hijo del Señor. Eso está acá bien claro, Jesús lo dice. Yo no puedo hacer tropezar a sus hijos, a sus corderos, dice la palabra, porque me va a hacer, la consecuencia la voy a tener yo. Y por supuesto que sí, entonces voy a tratar de ser sumiso y decir, ya calla, mira que entonces ahora macta, qué sé yo, tenéis que plantear la situación de cuál es el camino correcto. La verdad a veces ofende a un montón de cristianos. ¿eh? A mí me ofendieron un montón, pero yo obtengo lo bueno y desecho lo malo. Porque la palabra es la que me edifica a mí. Y si un hermano o una hermana hace esto, mira, Eleazar, tené cuidado, que eso ya lo voy a tener yo en cuenta, voy a decir, voy a tener en cuenta, me voy a equivocar, Entonces eso, Isaías se tenía que hacer este trabajo porque el pueblo de Israel estaba muy castigado. Había, por mencionar, dioses, es el punto donde Dios no quiere saber nada de los dioses que estaban en esos tiempos, que el pueblo de Israel hacía con esos dioses ajenos, eran extranjeros, que los extranjeros mismos se sometían dentro del pueblo de Israel, y eso al tiempo se fue agrandando todo eso hasta que ya no se pudo parar más y había dioses pero por doquier en el pueblo de Israel. Entonces Isaías se tenía que hacer cargo de eso. Amén. La verdad que Isaías es un gran trabajo que tenía que hacer. Entonces usted, hermano, también ahí que está del otro lado, retenga de lo que dicen la palabra de Dios. Porque dice, Isaías tenía que hacer tenía que decir las buenas nuevas de salvación para Sión, o sea, para el pueblo. ¿eh? Sión es un lugar alto, bueno, eso también lo pueden escudriñar, que es Sión. La verdad, Isaías tenía que tener un rol sometido, por supuesto, por el Espíritu, como dice acá. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y ahora la pregunta, ¿usted tiene el Espíritu de Jehová del Señor sobre ti? Yo le hago la pregunta a usted. Cuando tenemos el Espíritu del Señor, hermanos, las personas, el que le observa, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta
de su actitud, sus acciones, su vocabulario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Su forma de pensar. Cuando tiene el Espíritu del Señor, usted va a cambiar en todo aspecto. Hay una cosa que se ve mucho en este tiempo, es que nos vamos a la iglesia para compromiso. Nos vamos a la iglesia por compromiso, nos vamos a la iglesia en momentos de festividades enormes. Y hay miles de gente cristianos escuchando festividades en cada iglesia. Y nosotros el fin de semana estábamos, ni 15 estábamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces eso es de lo que nosotros debemos marcar, hermanos. Debemos marcar eso. Usted, a ver, otra cosa que tiene también el pensamiento cristiano es decir, este recién empieza, le falta, porque hablan también así. Entonces Isaías también está puesto así. Yo ya pasé por esto, ya yo no me voy a esto. Ya, como que tiene ganado el reino de los cielos, como que tiene asegurado su entrada al reino de los cielos. Fíjese que la palabra de Dios dice, yo no le conozco a usted, pero Señor, yo he echado demonios en tu nombre. Y el Señor va a decir, no, yo no te conozco. Tenga mucho cuidado, hermano, eso ya está hecha. Yo siempre digo, la palabra está hecha, ahora depende de usted. Tenga cuidado. Isaías nos está exhortando a nosotros. Debemos tener compromiso con el Señor. Y para tener compromiso con el Señor tenemos que dejar que el Espíritu caiga sobre nosotros. Hoy en las iglesias, en su iglesia, en mi iglesia, muy pocos somos. Muy pocos congregamos. Pero si hablamos de festividades, fiestas enormes, es tremendo. Entonces lo que dice Isaías, vuelvan al Señor y escudriñen su palabra y aliméntese de su palabra. Porque si usted no se alimenta de la palabra de Dios, puede que esté errado en su camino, hermano. Puede que esté errado en su camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Así como hablaba mi esposo, mirar el camino por donde vamos cada uno, hermanos. Y siempre decimos o vemos que en este tiempo escasea mucho la palabra de Dios. Pero ahí es justamente donde Dios siempre levanta a alguien para predicar su palabra. Así como decíamos en los cultos que tuvimos estos días, tenemos que animarnos los unos a los otros y preguntarnos y decir, ¿para qué estoy puesto o puesta en este camino? Que realmente cada uno de nosotros podamos decir, sí, esto es lo que me dice el Señor que haga. Pero que sea Dios, hermano. Eso que decía mi esposo, que se nota la persona que tiene una comunión real con Dios, se nota.
No es una persona de apariencia que quiere agradar a todo el mundo, a toda persona. Pero quiere agradar solamente mostrando algo que no es. Hermano, y todo eso ve el Señor. La palabra dice que no hay nada oculto para este Dios al cual servimos. A cada uno Dios nos llamó con un propósito. Estamos leyendo el pasaje de Isaías. ¿Y qué misión tenía Isaías? De enfrentarse a ese pueblo rebelde, de decirle lo que estaban haciendo mal, que vuelvan al camino correcto. Y así como decía mi esposo, es difícil decirle a una persona, mira, te estás equivocando, fíjate que estás yendo por otro camino, un camino que no le agrada a Dios. En este tiempo es difícil que uno entienda, tal vez porque hay mucho orgullo, hay mucho ego. Entonces uno piensa en uno y no piensa en el prójimo. Pero la palabra dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice la palabra. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ese es el rol que tenemos, hermano, en este tiempo. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar la buena palabra a aquellos que están abatidos, a aquellos que están decaídos. Hermanos, nosotros tenemos la misión de orar por el prójimo, de ver las necesidades y de pedir a este Dios al cual servimos, que Él haga su obra, que Él haga su voluntad y no la nuestra. Estamos en este tiempo donde realmente debemos levantarnos y que el Espíritu Santo, como dice la palabra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová, no dice el Espíritu del hombre, el Espíritu de Jehová. Que a la hora de que tengamos que abrir nuestra boca, hermano, que seamos de bendición, como decía hoy mi esposo. El Señor nos manda que seamos de bendición y no de tropiezo. Que realmente levantemos a aquel que está caído, a aquel que está abatido, a aquel que está pasando por una necesidad, orar, levantarle, darle fuerza. La palabra dice, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuántos están atados? ¿Cuántos están presos de los vicios, de las cosas de esta tierra? Pero Dios había escogido a este profeta Isaías para dar las buenas nuevas, para darle un mensaje de salvación a ese pueblo escogido por Dios. Porque sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por este Dios. Que a pesar de las murmuraciones, a pesar de las quejas, pero Dios siempre se acordaba de sus hijos. El profeta Isaías dice que era uno de los profetas mayores. Está en la parte del Antiguo Testamento.
tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Son los libros mayores. Y este era uno de los profetas que Dios escogió para que lleve las buenas nuevas a ese pueblo que estaba pasando por una situación difícil. Por eso siempre decimos cuando pasamos por la prueba, por las luchas, pero Dios siempre toca el corazón de alguien y esa persona va a venir y nos va a dar ánimo, nos va a levantar, nos va a dar una palabra de aliento. Por eso decía hoy, realmente estamos preparados para predicar las buenas nuevas. Realmente nos preguntamos o le preguntamos al Señor, ¿para qué me escogiste? ¿Cuál es el don, Señor, que tengo? Ayúdame, Señor, a ser canal de bendición y no ser de tropiezo para nadie. Hermanos, si leemos en Isaías capítulo 6, en el versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es un versículo hermoso, hermano. Amén. Porque el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? Y el profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Dejando todos los miedos, todas las cosas. Acá estoy, Señor. Envíame a mí a predicar tu palabra. Envíame a mí a cantar himnos de gloria, a orar por aquellos necesitados. Es, hermanos, este tiempo donde Dios nos habla a cada uno. Pero es el tiempo de Dios. Así como decía mi esposo, a veces uno tiene que hablar al pueblo. Y en este tiempo en el que estamos es difícil llevar una palabra o exhortar a un pueblo donde sabemos que no se está escudriñando. Muchas iglesias se llenan solamente, como decía mi esposo, porque va a haber algo, una fiesta. Pero cuando traen el mensaje se van, sabiendo que para nosotros los hijos de Dios lo principal es alimentarnos de su palabra. Porque la palabra, hermanos, es la que nos levanta todos los días cuando estamos caídos. La palabra de Dios es la que nos sustenta, es la que nos sostiene para que no desmayemos. La palabra del Señor dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Algo que siempre le digo a mi esposo es que nosotros no somos quienes para criticar y juzgar. Porque ya hay un Dios, hermano. Hay un Dios que vendrá y Amén. Él tiene todo escrito lo que nosotros hicimos o hacemos sobre esta tierra. Y a Él no le podemos engañar. Mi esposo me puede engañar, yo le puedo engañar a Él. Puedo engañarle a ustedes, mostrando una cara que tal vez se apaga esto y soy otra persona. Pero a ustedes les puedo engañar. Pero a Dios no, hermano. Dios nos observa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los ojos están puestos ahí. En este tiempo realmente debemos preguntarnos si estamos listos como este profeta. ¿Quién irá? Dice el Señor. Y Él dice: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, dispuesta a dar mi vida para predicar tu palabra.
dispuesta a dejar todas las cosas de esta tierra para llevar tu palabra en lo más alto. Porque sin Él nada somos, hermano. Sin Dios nada somos. Él es el creador de todas las cosas. Él nos creó, dice, a imagen y semejanza suya. Que Dios nos guarde, hermanos. En este tiempo tenemos que llevar, como dice la palabra, las buenas nuevas, a predicar a aquellos que están abatidos, a aquellos quebrantados de corazón, a dar libertad a los presos. El Señor un día nos escogió, dice la palabra, pero debemos preguntarnos para qué estamos, cuál es nuestra misión en este tiempo. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Todos los días que me levanto le doy gracias, porque Él me levantó cuando ya no daba más, cuando mi fuerza física, mental no daba más. Dios mandó a su Espíritu Santo para que sea Él mi consolador y mi guardador. Por eso creo en la palabra de Dios. Por eso creo que cuando estamos solos o sentimos que estamos solos, no. Dios está ahí. Dios nos levanta y Dios dice, hoy te voy a levantar y quiero que vos vayas y prediques las buenas nuevas. Yo, tu Dios, nunca te desamparé, nunca te dejé, nunca te abandoné. Por eso alabo y glorifico a este Dios todos los días. Así como decía hoy mi esposo, todos estos días en la iglesia, tal vez somos, entre semanas somos 4, 5. Pero la palabra del Señor dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estaré. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos ahí aprendiendo, alimentándonos de la palabra de Dios. No de otra cosa, sino de la palabra de Dios. Y Dios está tocando el corazón de los jóvenes. ¿Qué es esa la misión que tenemos? Llegar a los jóvenes. Decimos que los niños, los jóvenes son el futuro y debemos llegar a ellos. Cuesta en este tiempo. Pero para Dios no hay cosa imposible. Y hoy estamos nosotros, como decía mi esposo, miramos a nuestro alrededor y muchos ya están partiendo a los pies del Señor. Grandes profetas, grandes predicadores, grandes maestros. Entonces ahí, como decimos, queremos madurar o queremos seguir todavía en los dos caminos. Y el Señor dice que hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna. Hay un solo camino, hermano. Pero que en este día Dios toque cada corazón. Dios siga fortaleciendo a su pueblo. Aquel pueblo que Dios escogió, que llamó como hijo suyo. Para eso estamos tan solo, hermanos, para predicar, como dice en este día el versículo, predicar y llevar las buenas nuevas. Amén, gloria a Dios. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se revolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Muy bien, hermanos. La verdad que yo había mencionado que este pueblo que estaba haciendo mal delante de los ojos de Dios, y una de esas eran los dioses que ellos tenían. Entonces decíamos, ¿cómo no podemos poder entender este mensaje? Y que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero estamos adorando otras cosas.
debemos abrir los ojos y comprender que nosotros adoramos dioses también. Y si usted me pregunta, hay un montón de dioses que quizás no se ve, dioses a la pereza, dioses a la que yo no tengo ganas, dioses de que hoy es el día de fútbol, dioses que, y puedo seguir nombrando cuántos dioses tenemos nosotros. Entonces Isaías le estaba hablando a este pueblo que tienen que dejar esos dioses y buscar al Dios y al Señor, ¿no es cierto?, para que Él vuelva, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y lo está haciendo a través de Isaías. Tenemos dioses de las excusas. Número uno, que somos nosotros en el comportamiento. No ponemos a Dios en primer lugar, sino ponemos a Dios en segundo lugar. Por ejemplo, en las iglesias se ven, por ejemplo, mañana tengo un examen final, hoy no voy a la iglesia porque tengo que estudiar. Ponemos siempre, sin darlo, pero no lo hacemos por maldad ni nada de eso, sino que por falta de conocimiento. Es solamente eso, hermanos. Y entonces, si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, que Él está todo sobre Él, ante cualquier cosa, ¿entendemos eso? Yo, esposa o esposo, esto para que no se tengan ambos. Mi esposo no se va a la iglesia porque está, entonces yo me quedo a la casa. Esa es una formalidad también de poner a Dios en segundo lugar. Mi esposa no se va a la iglesia, Nancy, entonces yo tampoco no me voy a la iglesia. Le ponemos a Dios siempre en segundo lugar en todo eso, y eso no es la madurez espiritual. Y puedo seguir mencionando muchas cosas de dioses que tenemos nosotros sin darnos cuenta, hermanos. Y la típica también esa de que se pinchó mi auto, se pinchó mi moto, bueno, no quiero seguir mencionando más nada. Entonces ese es el trabajo de Isaías, que debía mencionar esto para guiar nuevamente, para que se vayan nosotros, usted y yo, vayamos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo acá y escudriñando, dice, y dice esto sobre mí porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice, ¿no es cierto? Se entiende muy bien perfectamente, porque me ungió Jehová. Y acá me resalta la palabra me enviado. El Espíritu nuevamente le envía. ¿Se entiende o no? Porque cuando Jesús se va al desierto, el Espíritu de Jehová, ¿dónde le lleva? Cuando cae el Espíritu, y el Espíritu de Dios que me lleva en el desierto y ahí estuve 40 días. No es el Espíritu Santo que yo tengo y me va a poner en la gloria y etcétera. No, Isaías, para poder tener y para ser ungido de Dios, ¿no es cierto?, tuvo que pasar procesos. Es lo primero que debe pasar, ¿no es cierto?, como Jesús lo ha hecho. Y Jesús cayó sobre el Espíritu, ¿no es cierto?, y le llevó en el desierto. El Espíritu de Dios le llevó en el desierto a Jesús. ¿Se entiende, hermano? Queremos todo lo fácil. Todo queremos lo fácil, por conveniencia. Hermanos, es tan poderosa y fuerte la palabra de Dios, de que me habla en primera persona, a mí primeramente me dice esto. ¿Cuántas veces no tuve ganas de ir a la iglesia? Un montón. ¿Cuántas veces no quería escuchar la palabra? Un montón. ¿Cuántas veces no quise salir acá al programa en vivo, no lo quise hacer? Un montón. Pero es que estoy acá, ¿no es cierto? Porque necesito estar con el Señor, necesito alimentarme de su palabra. Yo le voy a confesar, algo que como que me estaba dando cuenta que le estaba haciendo de lado a la palabra de Dios. Y yo decía, no, algo está pasando acá, decía yo. Porque yo como trabajo a la tarde, hermanos,
hago todos los quehaceres acá de mi casa a la mañana, durante la mañana me tomo un tiempo yo para poder escudriñar la palabra de Dios. Y estoy leyendo mucho Apocalipsis, Apocalipsis. Es la primera vez, ya en mes de agosto, ya hace casi 5 años que yo estoy dentro del Evangelio del Señor. Es la primera vez que toco Apocalipsis. Es la primera vez, fíjese hermano. 6 años y es la primera vez que estoy leyendo Apocalipsis. Quiero retener, ¿no es cierto? Quiero tener memorizar los versículos. Quiero escudriñar la palabra de Dios de lo que dice Juan, ¿no es cierto?, en Apocalipsis. Hermanos, entonces, porque me ungió Jehová, me ha enviado, ¿no es cierto? Ahí no habíamos detenido y predicar buenas nuevas a los abatidos. Y ahí me quiero detener. Hay un maestro que pasó por, o está pasando por difícil situación. Y seguramente está abatido. Como estuvo usted y como estuve yo, está abatido. Y Isaías nos enseña a nosotros que debemos ir a donde están los abatidos, dice acá. Hay un maestro que está pasando difícil situación. Y es un hombre abatido, es un hombre de Dios. Maestro de la palabra. Yo sé que usted conoce, hermano, que está abatido, pero aún así no nos vamos y cumplimos con la palabra de Dios. Y debemos hacerlo, eso es para mí. En primer lugar es para mí. Y yo tengo que aprender eso. Como dice el Señor, qué extraordinario tiene de venir a abrazar a una persona que le encontrás en la iglesia y la abrazás con todo el amor. Eso no tiene nada extraordinario, hermano. Vayan, visiten a aquellos que están quebrantados, abatidos. Vayamos, me involucro también. Qué fuerte, ¿no es cierto? Después a vendar a los quebrantados de corazón. Uy, eso directamente el corazón a aquellos que están quebrantados de corazón. Ni hablar eso, hermanos. Debemos obedecer a la palabra de Dios. La verdad que a mí me exhorta la palabra de Dios y me enseña de lo que debo hacer yo. Siempre oramos cuando la persona no está a la iglesia, no va un fin de semana, 2 fines de semana, un mes, y nunca vamos a ver y ver la situación que está pasando, sino que siempre encomendamos a Dios en su vida para que Dios proteja su vida. Está bien, creo que es válido eso, pero tiene más validez cuando nosotros vamos y visitemos y tomamos un tiempo en visitarles. La verdad que es tremenda la palabra de Dios. Si fuésemos así justos delante de Dios, usted y la humanidad, ¿no es cierto?, estaría un poco mejor con todo el desastre que está ocurriendo en el mundo. Amén. No quiero saludar, voy a aprovechar este saludar. Dice Claudia Núñez, mi prima, saludos prima, bendiciones de Eleazar y esposa, Anachik, prima. Julio Mendoza, saluda a mi mamá, Gavina Gercelio, saludos para ella. Horacio Toledo, saludos, dice Dorca Rodríguez, bendiciones, Hamachek. También bendiciones para Dayana Martínez, Alexi también, bendiciones, Maya Alfonso, bendiciones, saludos y bendiciones, Dios los bendiga. Ya lo extrañábamos, sí. Sí, la verdad, al principio estuvimos mencionando por qué no estábamos saliendo al aire, por qué nos veníamos a compartir con usted la palabra de Dios, así que solamente porque estamos trabajando en la iglesia y mi idea es, y quiero compartirlo con la hermana Mónica, es tratar de poder transmitir dentro de los días entre semanas para participar en la iglesia. Fíjese que yo salgo a las 7:45 de mi trabajo y llego acá a las 8:05 y 10 y se me hace muy tarde y es difícil poder llegar acá. Hoy vi 4 accidentes, 5 accidentes, 4 accidentes,
todos los días es así, hermano. Todos los días es así. Por eso pido siempre oración en mi vida. Porque yo siempre dije, vivo acá en la ciudad de Resistencia y estoy en el centro, bien en el centro, y veo muchos accidentes. Ni se imagina la cantidad de veces que veo la ambulancia, el choque, discusiones, etcétera. Por eso yo estoy agradecido a Dios por poder estar con ustedes acá en esta noche. No es que estoy acá a unas 2 cuadras, estoy lejos y me toma mucho trabajo, pero eso no es excusa para poder acá compartir la poderosa palabra de Dios. Amén. Sé que estás aquí, aleluya. Yo sé que estás aquí. Amén, gloria a Dios. Tan solo, hermanos, bendecir a los hermanos que pudieron ver en esta noche. Tan solo pedir disculpas porque estoy con un poco de dolor de garganta. Creo que todos estuvimos así, con mucha gripe. Agradecer a los hermanos, a Maggie. Sabemos que ella siempre está orando. Damos gracias por la vida y la salud de su hermana, que Dios está obrando en la vida de ella. Y Dios está mostrando su poder, todo lo que Dios puede hacer, hermano. Agradecer a mi hermana Dorca, a Horacio Toledo, Julio Mendoza, dice saluda a mi mamá, Gavina Gercello. Damos gracias por la vida de Gavina, una hermana que conocemos, que era de nuestra iglesia. Tan solo orar, como decía mi esposo, que Dios haga el tiempo que nos permita llegar a aquellos hermanos que están pasando por una necesidad. Orar por la vida del hermano Carlos Barreto, orar por la vida del hermano Fidel Martínez. Son maestros de la palabra. Y orar por ellos. Como decía la palabra en este día, que Dios nos mandó a predicar las buenas nuevas, a vendar a aquellos que están abatidos, quebrantados de corazón. Todos en un momento tuvimos que pasar por ese desierto, pero Dios en esta noche está diciendo que Él está y que Él manda a sus ángeles para levantar a sus hijos, para dar las buenas nuevas a los abatidos de corazón, a vendar las heridas de aquellos que están pasando por una situación difícil. Tan solo nos queda eso, hermanos, orar y que Dios siga haciendo su gloria a través de cada uno de nosotros. Tan solo agradecida, hermanos, que Dios siga bendiciendo en cada hogar, que Dios siga fortaleciendo cada corazón, como siempre nos dice mi esposo. Hay que congregarse, hay que ir a la iglesia, hay que estar en comunión los unos a los otros. En nuestro lugar, Iglesia Evangélica Unida, la pastora es la pastora Ana Bonfanti, el segundo pastor el pastor Sosa. Nos estamos levantando. Que Dios nos siga guiando, que Dios nos siga sosteniendo de su mano poderosa para seguir predicando, para seguir cantando, para seguir orando, para seguir adelante, hermano, y no poner excusas, sino decir como el profeta Isaías, ¿a quién mandaré? Y digamos todo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Estar preparados, hermano. Tan solo agradecida, hermanos, agradecida por todo lo que hace Dios y que realmente Dios siga obrando en cada corazón. Amén. Vamos a orar y luego estaremos terminando, hermano. Te damos gracias, Jesús. Por tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por este día que tú has preparado hoy. Por el Te día que damos nos gracias, diste mi hoy, Dios, Señor por Jesús. todo lo que tú haces, Señor, Bendice en aquel cada corazón, corazón. Señor. Le pedimos, Señor, Padre, en aquel- este día que tú aquel bendigas, necesitado, Señor, Señor a Jesús. cada uno de tus hijos. Te Que pedimos, tu Señor, gracia que caiga en quebranta, cada Señor, hogar, Padre quebranta, Señor, ese Santo. corazón, Sabemos, Señor, para Señor, que que pueda, hay un Señor, Dios de congregar poder, que hay un en Dios de tu casa, Señor misericordia. Jesús, Tu aleluya. palabra, Señor, es poderosa, Padre Santo, y pedimos, tan Señor, solo que debemos de bendiga creer. Tu palabra dice, nuestra clama a vida. mí, yo te Quita responderé y te todas aquellas enseñaré cosas que cosas no grandes y sean de ocultas que tu tú no agrado, Señor conoces. Jesús. Tu palabra dice, pedir y se os dará, buscad Enséñanos, y Señor, hallaréis, a porque el que escudriñar pide tu palabra. recibe,
En este día pedimos, Bendice a Señor, la cada familia, sanación, la cada hijo, salvación cada para madre, tus hijos, a cada Padre. esposo, a cada Aquellos que esposa, se han apartado de tu a cada palabra, abuela, que a cada vuelvan, nieto, Señor, Señor por este Jesús. camino Bendice, recto, Señor Señor, Jesucristo. cada hogar. Tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la Que vida, y nunca nadie falte, viene al Señor, en la Padre mesa el si no pan, es así por como tu mí. palabra, Señor Oh Jesús. Padre Santo, sigue obrando, Señor, Gracias, en cada Señor Jesús. corazón, Padre Santo. Sabemos que sin ti Bendice nada en cada somos, hogar, que un Señor día Jesús. tú nos has escogido, Padre. Tan solo queremos Bendice en predicar cada tu hogar, palabra y Señor Jesús. llevar las buenas nuevas a toda criatura, mi Dios. Bendice, Te Señor, damos en cada gracias, hogar, Señor Jesús. Jesús. Aleluya. Ñachek, Señor Jesús. Gracias, Gloria a hermano. Dios, Padre Santo. Amén. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta acá ha sido la palabra de Dios. Agradecer una vez más al Señor por permitirme poder estar acá. Como siempre decimos, vaya, congrega a la iglesia y escudriña la poderosa palabra de Dios. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Mi Jesús,